géneros barrocos que se escribieron en ese momento. ¿Qué pasó? Ajá. Ay, joder. Bueno. Pero este le... Ah, bueno. Si quiere, tome una foto. Si quiere, venga a tomarla al mío. Serían estas dos páginas. Este y este. Muchas gracias. Bueno, hola, Julián. Buenos días. Bueno, página entonces 49. 48. Gracias. Bueno. Y entonces ahí vamos a conocer realmente qué géneros se escribieron en la colonia. Ya sabemos que son barrocos, ¿verdad? O sea, eso ya está por más. Ya no se escribió otro tipo de cosa más que barroco. ¿Está? Entonces voy a iniciar y ya después voy a pedir a alguien allá en casa y tal vez alguien aquí en el salón que se acerque allá a leernos y así también los saluda desde aquí de la pantalla. Bueno, entonces recuerden, son los géneros literarios barrocos que los que vamos a conocer y ese es el título de la clase. Si en la arquitectura, escultura e incluso en la forma cotidiana de vida el barroco era visible dentro del ámbito literario, el efecto fue más que notorio. Los autores barrocos de la colonia tomaron como modelo y ejemplo a los grandes representantes españoles. Luis de Góngora, creador del culteranismo, movimiento estilístico que da énfasis a la forma y no al contenido. Las obras culteranas se caracterizan por ser muy adornadas y elaboradas. Francisco de Quevedo, creador del conceptismo, movimiento estilístico que a diferencia del culteranismo da énfasis al fondo y no a la forma. Lo importante es el pensamiento y no lo que lo rodea. Las obras conceptistas se caracterizan por ser poco adornadas y muy directas. Entonces, aquí lo más importante por ahí, bueno, si quiere voy a leer otro parrafito para que usted vea, dice, será también notoria la influencia de los grandes autores de la poesía italiana, Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Sannazaro, Boccaccio, Virgilio y otros. Entonces, primero, déjeme que aquí la cañonera apagada ustedes y que si no miraban nada y nadie me decía nada. Bueno, ahí vamos a ver mientras. Había que ver algo, sí, ya estaba proyectando algo. No algo, sino que es una hojita aquí en blanco. Bueno, solo me dan chance ahí que cargue la. Ok, Juan Pablo. Sí, géneros literarios del barroco. Estamos. Bueno, y entonces hay pues los aspectos que a mí me interesaría tomar en cuenta son las influencias que recibieron los escritores barrocos. ¿Sí? Ya está, aunque se mira raro. Pero eso ya es normal. Esa era la cañonera. Bueno. Sí, vamos a ver. Bueno, si no, por lo menos la idea que me tomen y eso es lo que... Entonces dice el género barroco. El género barroco va a tener hispanoamericano, ¿no? Hispanoamericano va a tener una influencia del barroco español. Y ese barroco español nos está diciendo que tenía dos variantes, que era el culteranismo y el conceptismo. Ahí está en el libro también. Yo solo estoy remarcando las cosas. Además de eso, dice que se nutre de otros escritores, como Dante Alighieri, Petrarca,
Dentro de Nazario también aparece. Y creo que en otro personaje, Virgilio también, que son más importantes todavía. Bueno, estos, tanto el barroco español como estos escritores son los que nutren, es decir, los escritores barrocos hispanoamericanos, ellos leen a estos autores y con esto provocan pues obviamente el barroco hispanoamericano. Algo muy importante, por eso yo se los había mencionado, que Sor Juana Inés toma como referencia tanto el culturalismo como el conceptismo, los mezcla y sale la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, hace una mezcla de estos dos movimientos. En España, estos dos movimientos eran separados, o sea, si usted se recuerda, el culteranismo no se llevaba con el conceptismo. En cambio, lo que pasa aquí en América es que Sor Juana toma esos dos movimientos, los lee y hace uno solo, ¿ya? Y ese uno solo, pues obviamente va a ser el barroco hispanoamericano. Además de eso, leen a Alighieri, a Petrarca, a Virgilio, y entonces todas esas ideas las une y va a provocar, obviamente, el barroco hispanoamericano. Esas son las influencias de este género. Bueno, ahora sí le vamos a pedir favor a otra persona que lea el otro párrafo, tal vez allá en la casa, y después pedimos favor aquí a alguien que quiera prestarnos su voz. ¿Perdón? No, el otro, como fruto de la influencia. A ver, ¿quién nos lee allá en la casa? Pero solo uno, no se amontonen, por favor. Ya después, si no les aparece 100 en el afectivo, no vayan a saber por qué. Ya saben por qué. No me van a estar preguntando, no, es que usted no me quiere. Vayan. Yo, Cualquiera de los dos, a ver, hay para que lean los dos. solo yo quisiera leer, pero la página que le escuché no tiene ningún párrafo como tal, entonces no sé si me lo puedes repetir. Bueno, esto te dice como fruto de la influencia de estos poetas, es esa misma página 48 al final de la primera columna. Ah, ok, gracias. Vamos. ¿Dónde empezaba el párrafo? Perdón. El último de la primera columna y se va a pasar a la segunda columna. Dice como fruto de la influencia. Como fruto de la influencia de estos poetas, surge la poesía épica y religiosa, la cual se caracteriza por narrar de manera poética una serie de sucesos que dentro de la realidad se hallan llenos de fantasía, mitos y leyendas. Una de las obras que sobresalen de este género es la titulada La Cristiada, escrita por el peruano Fray Diego de Ojeda. Nació en 1571 y fallecido en 1615. Ok, Obra poética. Ok. sí, solo ahí lo dejemos. Dice que es una obra que trata sobre la vida de Cristo. Gracias, José Rafael. Bueno, entonces, mire, el primer género entonces que surge en el barroco hispanoamericano es la poesía épica y religiosa. Entonces, este sería nuestro primer género. La poesía épica, que dice que va a narrar ciertos aspectos de manera poética que sucedieron dentro de la realidad que se halla la fantasía. O sea, que narra una fantasía. Y que la que sobresale, bueno, dice fantasía, mitos y leyendas. Y la que sobresale dice que es la cristiana. Entonces lo vamos a dejar como referencia, la cristiana. Esa es la poesía épica. Además, dice que también aparece la religiosa, pero vamos a tomar en cuenta el siguiente párrafo. Y si no sé si alguien se quiere animar aquí en la clase. A ver, Nico, véngase para acá. Sí, sí.
La poesía mística y lírica sobresalió también en las colonias y supo combinar lo sagrado con lo profano. En este estilo es importante la obra de la excelsa poesía, poetista y erudita mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, 1648 a 1695, y sus nombrías y versos. Destacan también la colombiana Sor Francisca Josefa del Castillo, madre de Castillo, 1671 a 1742, autora de Sentimientos Espirituales, y la guatemalteca Sor Juana de Maldonado y Paz, 1598 a 1666, llamada la primera monja poeta de América, autora de versos y poesías y poemas dedicados a fiestas religiosas. Ok, bueno, gracias, Nicole. Entonces ahí habla de esta poesía mística que obviamente a lo que se refiere es este punto, ¿verdad? Lo sagrado. Si usted me dirá, mire, ¿y por qué entonces esta poesía mística de dónde sale? Pues obviamente sale de esta situación religiosa que se está dando en la época colonial. Yo le he dicho que la época colonial americana vamos a tomarla en cuenta como que fuera la Edad Media europea, sobre todo por estas ideas que trajeron los españoles y que mantuvieron, tratando de respetar toda esta situación religiosa de la Edad Media, y sobre todo porque eso era lo que ellos querían enseñarle al pueblo americano. Entonces, la poesía mística pues va a surgir de eso, de lo sagrado, va a tratar obviamente de establecer una relación entre hombre y Dios, y eso va a ser lo que va a hablar esta poesía. El misticismo va a ser un alejamiento del ser humano hacia Dios, ¿ya? Va a acercarse a Dios, se va a alejar de la sociedad y se va a acercar a Dios. Eso es lo que va a hablar la poesía mística. Aquí obviamente dos nombres, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz, que es la persona que usted, me imagino que esta semana por lo menos le va a hacer una lecturita a los poemas ahí, para que no vaya a entrar a la comprobación como que fuera algo ajeno, sino que tenga la noción. Y el otro personaje que a mí me interesa es la guatemalteca, Sor Juana de Maldonado. Ya ahí lo tienen en el libro. Y Sor Juana de Maldonado, por favor, déjenla anotar. Y sobre todo por este importante término que les dicen, ¿verdad? Llamada la primera monja poeta de América. Ya, pues por lo menos de referencia, ¿verdad? Puede ser que le diga yo quién fue la poeta, ¿ya? La monja, la primera monja poeta de América. Entonces usted dice Sor Juana de Maldonado y Paz. Algo que también es evidente y es importante que usted lo tenga en cuenta, me dice, mire, ¿por qué Sor Juana Inés de la Cruz y por qué no Sor Juana Maldonado? Creo que lo que pasa es que como todo lo mexicano, ellos tratan de exaltar siempre lo de ellos, ¿sí? Y las figuras que ellos tienen no las hacen de menos, sino las tratan de exaltar. Incluso usted sabe que si no estoy mal, la imagen de Sor Juana está en uno de los billetes de México, ¿ya? Todos saben de Sor Juana, incluso hasta hace algún par de años, 2, 3 años, hasta hubo una serie en Netflix que hablaba acerca de Sor Juana Inés, porque para los mexicanos es sumamente importante. Usted va a las regiones donde vivió Sor Juana, usted va a encontrar muchos lugares en donde le hacen honor a través de una imagen, una pintura, etcétera, etcétera. Mientras que aquí en Guatemala usted dice, mire, Sor Juana Maldonado, yo ni sabía que existía. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, y eso también usted puede ir agregándolo como idea al ensayo, ¿verdad? Esa identidad que nosotros obviamente no la tenemos como los mexicanos. Esta identidad que carecemos. ¿Pero por qué? Esa sería la cuestión. ¿Por qué nosotros? Yo me imagino que si usted no lo lee aquí, jamás se entera que hay una Sor Maldonado.
Y entonces yo también me pongo a preguntar, bueno, ¿y por qué no sería también importante que conociéramos un poema, por ejemplo, de Sor Mardonao? Se los voy a buscar y por ahí se los voy a traer ya cuando pasemos esta semana. Pero lo importante será que usted sepa de que hay una poeta guatemalteca que escribió y que tiene como referencia a esa época colonial. Y que, por ejemplo, para la voz de mujer es importante porque, imagínense, o sea, conocer la voz de una mujer, así como estamos conociendo la voz de Sor Juana Inés, por qué escribió, de qué escribió, todos esos aspectos son importantes. Entonces ahí me deja esas ideas anotadas, por favor. Voy a leer el otro párrafo ya que sigue en la página 49. Aunque escasa, la poesía satírica fue cultivada en América de manera anónima, la cual imitaba la poesía satírica de española de Francisco de Quevedo. Fue cultivada por Juan del Valle Caviedes y su diente Alfarnazo, obra burlesca, satírica y picaresca que critica los excesos y abusos de las profesiones, especialmente la de los médicos. En la prosa mística sobresalió la deducción e intelectualidad. Los autores no eran solo místicos, sino también grandes pensadores y eruditos. Entonces aquí ya aparece otra forma, que en este caso vamos a hacer la poesía satírica. La poesía satírica. Dice que obviamente va a buscar una burla. Y obviamente esa burla era condenada por la sociedad. ¿Por qué? Pues obviamente estaba viviendo una sociedad un tanto medievalizada. Entonces la poesía satírica pues fue de alguna manera un reflejo de esta sociedad, pero que hasta un punto podríamos decir que también fue condenada, porque pues obviamente se estaba burlando de algunos aspectos sociales, políticos, tal vez no tanto religiosos, porque en la religión se respetaba mucho. Incluso tal vez de aquí hace unos 40 años, tal vez más o menos, en Guatemala todavía se respetaban muchos principios religiosos. Ahora usted sabe, por ejemplo, usted está creciendo con otras ideas de un poco más accesibles a lo que se está dando, a lo que se está. Ya, eso es otra forma. Y por eso a la gente de antes les cuesta mucho entender este proceso. ¿Ya? Por ejemplo, el matrimonio que se está dando, igualitario, etcétera, etcétera. A usted le pregunta a una persona mayor y dice, ah, ya, le pone así como una cara mera. En cambio, ustedes ya comienzan, pues obviamente, a tener esa tolerancia, llamémoslo así. Que al final puede ser una tolerancia, no puede estar de acuerdo, pero sí ser tolerante. ¿Ya? En cambio, para otros sí dicen, no, es normal. Pero esa es la situación. Entonces, en este aspecto, la burla se iba dirigida, pues obviamente, hacia lo político, lo social, y el máximo representante usted lo tiene ahí, lo puede dejar, pues obviamente, en un rayadito ahí para que se le quede en esto. A ver, allá en casa, ayúdenme con el otro párrafo, que no es mucho también. Yo creo que era Isa que quería leer. Ok, es el párrafo que inicia con el arte de la imprenta, ¿verdad? Así es, Isa. Muy bien. En el arte de la imprenta se editan libros, se publican periódicos con cierta regularidad y aceptación del público. Uno de los primeros fue la Gaceta de México y las Noticias de la Nueva España. El segundo país de América en tener periódico fue Guatemala. Este se llamó la Gaceta de Guatemala, el Diario de Lima. Fue publicada en Perú en 1790. Como puede verse, el periódico barroco fue muy cultural y académicamente enriquecedor. Ok, gracias Isa. Entonces, aquí miramos entonces un aspecto que no es un género literario, pero sí es un aspecto, digamos, que ayudó a la distribución del arte barroco o de la literatura barroca. Es la imprenta. La imprenta dice que ayudó, pues obviamente, a la publicación
como pasó allá en Europa, la imprenta, lo que logra es libros, publicación de libros. Y dentro de esos libros dice que también se logró algo que por ahí no estaba acostumbrado, el periódico. Y algo que también es necesario que usted conozca, y por eso pues obviamente es parte de esta formación del curso, es que Guatemala fue el segundo país que tuvo un periódico en Hispanoamérica, la Gaceta de Guatemala. Hasta hace unos 100 años más o menos, todavía existió la Gaceta de Guatemala. Entonces, la Gaceta como segundo periódico, y usted me dirá, mire, ¿y por qué esto de la Gaceta? La Gaceta es un término italiano, ¿ya? Que significa pues obviamente periódico, o su equivalente a eso, ¿sí? El primero dice que fue la Gaceta de México. Exacto. Entonces, esto también es sumamente importante. Vea usted la influencia que siempre ha tenido Guatemala. Primero México, después Guatemala. Dentro de las 5 universidades que se fundaron, está Guatemala la quinta. Entonces, siempre Guatemala ha estado presente. Pero usted me dice, mire, ¿y por qué? Pues sencillamente porque si usted mira el istmo centroamericano, Guatemala está a la cabeza. Y entonces Guatemala pues era la cabeza de toda esta gran región que pues más adelante se va a llamar como Centroamérica. Y por eso, si usted se recuerda un poco, no sé si cómo le dieron sociales, pero usted se recuerda de sociales que parte de la independencia después de cada uno de los países fue esa, porque todos los criollos salvadoreños, hondureños, costarricenses, nicaragüenses, tenían celos de los criollos guatemaltecos, porque los criollos guatemaltecos como que tenían más poder. Entonces ellos cuando se separan de España, se unen a México, después se separan de México y dejan una parte regalada que es Chiapas, ¿verdad? Si usted sabe esa historia. Y ya después cuando están ya solos, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿sabe qué? Mejor nos vamos a separar. Y entonces por eso ahí surgen las naciones centroamericanas. Yo no sé cómo usted vea, cómo podría visualizar usted Centroamérica unida. ¿Ya? En fútbol, tal vez ya hubiéramos ido al mundial entre todos, ¿no? Bueno, Costa Rica ya lo hizo, Honduras ya lo hizo, El Salvador también. Ya, solo nosotros. Nicaragua no ha ido porque es más que todo beisbolista. Pero ya me imagínense, Panamá, que no era futbolero hace 30 años, ya fue. Y ayer ya me lo empata a México, solo por el penal, no sé si lo vio. Ah, no, si usted estaba escribiendo el ensayo, perdón. Yo estaba estudiando. Proyecto de vida, hoy es ensayo. Bueno, entonces, para ir terminando el teatro colonial, a ver, seguimos. Entonces, mire, para resumir, poesía de la poesía épica, también está la poesía mística y también está la poesía satírica, 3 clases de poesía en lo barroco. Y además de esa poesía, se escribe teatro. Y entonces ahora vamos a ver el teatro colonial. Dice que el teatro colonial, voy a leer los primeros 2, porque veo que y así todavía quiere que le cambie ¿cómo se llama? El ensayo a usted, no, y no colabora esta sección. Sí, los de aquí de la clase, tal vez son ustedes, les voy a abrir el espacio para que vean. Bueno, el teatro colonial dice, utilizado en sus inicios como arma catequética, el teatro sirvió como instrumento de propagación de la fe católica. Finalmente, el teatro quedó como una entidad de distracción y buen gusto. En sus comienzos, el teatro participó de las grandes pompas y ceremonias eclesiásticas. Luego llegaron las comedias, tragedias, coloquios, entremeses, loas, etc. En alguna etapa, el teatro decayó casi hasta morir por severas prohibiciones eclesiásticas. Entonces, en primer lugar, dice que este teatro colonial va a tener una función catequética. Usted me dice, mire, ¿y esa función qué es? Religiosa. Ajá. Enseñar
religión. Y entonces, si usted observa, como yo le digo, la Edad Media se parece a la edad colonial o a la época colonial. El teatro en la Edad Media se utilizó para moralizar, para enseñar cosas de la Biblia. En la época colonial se utilizó también para enseñar cosas de Dios. Y sobre todo a la gente que estaba naciendo, ¿verdad? A los mestizos, a lo que es el indígena. Se les trató, pues, obviamente, de enseñar todo eso. Y ese proceso, pues, obviamente, duró muchos años. Dice que después aparecieron obras de teatro europeas, pero estas obras de teatro europeas, por favor, hay que tener en cuenta que eran siempre vistas o leídas antes para autorizarlas. No cualquier obra de teatro podía presentarse aquí. Sobre todo porque algunas obras de teatro eran, imagínense, Edipo Rey, ¿verdad? ¿Ya? No eran sanas, digamos. Sobre todo por esa visión, ¿verdad? Pero ahora ya podemos leer. Pero las obras de teatro entonces europeas. Y después nos dice que este teatro se vino para abajo. Sobre todo por la situación de la religión. O sea, imagínense, tenía que pasar, esto sí es bueno, esto sí es malo, esto sí es bueno, esto sí es malo. Y después, como el teatro fue evolucionando, entonces comenzaron, no, esto es malo, 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 y ya después ya no había nada bueno, todo malo. Estamos, entonces por eso es que se baja ese teatro colonial, cae en descenso. Sigo, en sus momentos aparecieron dramaturgos famosos como Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, Sor Juana fue poeta, pero también dramaturga, escribió teatro también. Juan Ruiz Alarcón, Juan del Valle Cavieres, Fernando Fernández de Valenzuela, entre otros. Para el siglo XVII, el teatro español viaja a las Indias y se representan obras de renombrados dramaturgos peninsulares. Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, asimismo venían compañías de teatro y representaciones en los mejores salones de teatros coloniales. Era tal el auge que ya por 1662, Lima, Perú, contaba con el primer coliseo donde actuaron famosas compañías. Entonces aquí viene algo muy importante. Después surge Sor Juana, Juan Ruiz Alarcón, que son como los máximos referentes, y luego dice que viene una influencia ya del teatro del siglo de oro. Siempre cuando hablo del siglo de oro, les comento que esto es contenido de tercero básico que ustedes tendrían que haber conocido, pero como ya sabemos qué pasó en tercero básico, entonces solo agréguele ahí que el siglo de oro es el periodo de máximo esplendor de la literatura española. Ahí es donde se escribió el Quijote de la Mancha, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, etcétera, etcétera. Entonces, ya se vino esa influencia y pues obviamente el teatro comenzó a destacar, a tal punto que dice que en esa época se hace la fundación del primer teatro en América, ya así como el edificio, claro. Es el siglo de oro, pero el siglo de oro es una época que incluyó a este teatro, o sea, vinieron todas esas obras que se escribieron en el siglo de oro, y cuando vinieron esas obras, comenzaron a subir a tal punto que tenían que construir el primer teatro en América, que está en Lima, pero según lo que estamos ahí viendo. Para terminar, esa fama de los coliseos llevó a la fundación de varios teatros en las colonias. Así se funda La Habana, Cuba, La Habana, se funda el Teatro Buenos Aires, Venezuela, Montevideo, Uruguay, Santa Fe de Bogotá y el de Guatemala en 1794. O sea, volvemos otra vez que Guatemala está ahí. Luego el teatro formó parte de diversas causas, fines religiosos, civiles, militares, políticos y distracción. Conclusión, el teatro colonial sirvió para enseñar, para moralizar a través de la religión. Luego recibió un poco esta influencia del siglo de oro
que también pues obviamente traía algo bueno según ellos, y sí es muy bueno cuando usted pueda leerlo. En la mayoría de universidades usted de España tiene que llevar un curso de siglo de oro, o sea, independientemente de qué carrera, pero a los españoles les interesa mucho que se conozca este siglo de oro, sobre todo porque se considera que en este siglo están los escritores más importantes de la literatura española, solo digamos Miguel de Cervantes. ¿Estamos? Bueno, sí. Creo que Lima, Perú, ¿verdad? Sí, Lima, Perú. Bueno, estamos y lo vamos a dejar por ahí. Quedamos pendientes si va a haber comprobación el lunes, sí. Vamos a tomar en cuenta, pues a ver si nos prestan por ahí algún periodo. Siempre esté atento mañana. Y como ya no los veo, en cuanto al ensayo, mire, el ensayo, quiero que usted lo vaya pensando siempre, ¿verdad? Y que vaya siempre haciendo su tiempo. Mire, yo se lo voy a dejar para el viernes, o sea, para mañana, ¿sí? Ahorita está abierto y indica porque ese ya estaba, de hecho, yo lo voy a modificar. Pero sí, por favor, quiero que siempre tome en cuenta esto. Pues está de más, ¿verdad? Que están en quinto, organicen su tiempo, aprovechen realmente a construirlo de buena manera, porque, pues obviamente, el primer informe del segundo semestre, yo no lo quiero asustar, pero es así cosa bien tremenda, así tremenda. Así que, no vaya a creer que en el segundo semestre van a haber esos cambios, sino que realmente tratemos, pues obviamente, de tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Estamos, chicos, así que lo vamos a dejar para el viernes y vamos a tratar de dejarlo ahí a una hora prudente. Tampoco no me gusta que me digan, mire, es que a las 11 se fue el internet y entonces viene el papá, ¿verdad? Mire, es que el profesor de literatura a las 11 deja sus tareas, ¿verdad? Y usted así todo víctima, ¿verdad? Así que mala onda ese profesor. Entonces hay que tener en cuenta esto. Sí, Ian, lo escucho. En el ensayo estaría bien poner, como hacer una comparación de los países que sí todavía tienen como la cultura, sí, que sí mantiene la cultura precolombina y compararlos con Guate. No, no, estaría bien. Sí, sí, recuérdese que usted anda buscando qué factores de esa cultura precolombina pueden ayudar a construir nuestra identidad. Entonces ustedes vayan pensando en función de eso, sí. Pero sí lo puede hacer. Ok, gracias. Bueno. Jun, Sí, sí, Juan se Pablo. aprecia. También se podría comparar como, digamos, como son todas las culturas precolombinas, como compararlas con cuál se puede crear más generalmente la identidad de Guatemala, o bueno, del guatemalteco actual o algo así. No le entendí muy bien, Juan Pablo, si me repito otra vez O sea, como comparar para que, comparar todas las cosas precolombinas para Ajá. poder formar como una identidad más generalizada en la actualidad. Creo que sí, creo que se puede. Yo creo que la idea siempre del ensayo va a ser eso, ¿verdad? Que usted surja una reflexión en cuanto a lo beneficioso que podría ser lo precolombino en la actualidad, ¿sí? ¿Estamos? Estamos, Chicos, nos vemos y mañana pendientes cuándo hacer la nos comprobación. vemos. Bueno, Gracias, Chun. Nos vemos. Solo, cuídense. disculpen. Adiós. Nos De hecho, vemos. gracias. Adiós. Nos vemos. Disculpen. Sí, sí.